Hola de nuevo, queridos estudiantes y queridas estudiantes. Seguimos, como os decía en el vídeo primero, con el tema 6 de química, pero con la parte 2. En esta vamos a ver masas atómicas moleculares y unidades de masa en química, así como el concepto de mol y el número de Avogadro. Esto de las unidades es una de las cosas más importantes para este tema. Vamos allá. ¿Qué son masas atómicas y moleculares? Pues vamos a definirlas. La masa atómica, que vamos a llamar A sub R, es la masa de un átomo, de cualquier elemento, y se mide en unas unidades relativas que llamaremos U. Por ejemplo, la masa atómica del carbono es 12,011 unidades, U. ¿Y qué es la masa molecular, que llamaremos MR? Pues la masa de una molécula, de cualquier compuesto. Aquí es de un átomo, de un elemento, de una molécula, de un compuesto. Para obtenerla necesitamos saber la fórmula química del compuesto. Y se calcula sumando las masas atómicas de cada elemento multiplicadas, que sobra una n, por el número de átomos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la masa molecular del agua. El agua sabéis que tiene esta fórmula química, H2O. Un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Pues ¿qué haremos para calcular su masa molecular? Pues pondremos 2 átomos de hidrógeno por lo que pesa 1, más un átomo de oxígeno por lo que pesa 1, es decir, 2 por 1 porque necesitamos saber las masas atómicas que nos las darán, y un átomo de oxígeno por 16, y eso nos da 2 más 16, 18. Bueno, esta es la forma, entonces lo que voy a hacer es dejaros aquí un problema para que vosotros practiquéis, que me digáis las masas moleculares de todos estos compuestos. Os doy aquí las masas atómicas de los elementos, pero se podrían buscar en la tabla periódica. Y para que cuando practiquéis veáis si os ha salido bien, os dejo la solución. Estas son las masas moleculares de estas moléculas. Bueno, espero que lo hagáis y que os salga muy bien. Vamos con las unidades de cantidad en química. Esto es algo muy importante. Bien, entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos expresar, atención, la cantidad, cuánto tenemos de una sustancia en química? Pues tenemos muchas formas, pero nos vamos a centrar en 3, que son la masa en gramos, que la llamaremos M pequeñita, el número de moles, que lo llamaremos N pequeñita, y el número de partículas. Partículas significa, si estamos con un elemento serán átomos, si estamos con un compuesto moléculas, si son iones cargados, etc. Número de unidades de partículas. Muy bien. Entonces, podemos pasar de una unidad a otra, como hacíamos en física, realizando unas conversiones, que las voy a ver un poquito más adelante. Primero necesitamos saber qué es un mol. Pues vamos a ello. Concepto de mol. El mol se puede definir de 2 formas. Una de ellas es esta, sabiendo cuántas partículas contiene. Pues un mol siempre contiene, fijaros este número, 6,02 por 10 a la 23, partículas de lo que sea. Ahora os parece extraño, a veces esto no se entiende, pero os voy a recordar una cosa que todos entendéis. Si yo os digo que tengo una docena de algo, todos sabéis que tiene 12 unidades. Una docena, 12 unidades. Pues un mol tiene todo este mogollón de cosas de una sustancia. Y además, otra forma sería decir que un mol es la masa molar en gramos de una sustancia. O sea, lo que pesa un mol, pero en gramos, convertido a gramos. Por lo tanto, el mol puede ser un número de partículas o una masa en gramos. Sabiendo eso, a esa cantidad ahora extraña, pero que luego será muy familiar, de 6,02 por 10 a la 23, le denominamos el número de Avogadro. N sub A, número de Avogadro. ¿Qué es la masa molar? Bueno, pues es muy parecido a la masa molecular. Pero la masa molar es lo que pesa en gramos un mol, no una molécula. Pero tiene el mismo valor numérico que la masa molecular, pero tiene diferentes unidades. Acabamos de ver que la masa molecular de solo una molécula eran 18 unidades, pero la masa molar de un mol
ya son 18 gramos en un mol, o bien 18 unidades de masa atómica, como queráis. O sea que el número es el mismo, pero la masa molar lleva unidades y la masa molecular no. Bien, pues vamos ahora a lo que os decía. ¿Qué unidades tenemos en química? Hemos dicho que 3. Bien, pero ¿cómo las podemos convertir unas en otras? Pues mirad, el mol va a ser la central. En química nos apoyamos sobre todo en el mol, pero a veces necesitamos expresarlo en gramos y a veces en número de partículas. Pues muy bien, como hemos definido que el mol es la masa en gramos de un mol, para pasar de moles a gramos necesito multiplicar por la masa molar. Y como hemos dicho que un mol tiene un número de Avogadro de partículas, para pasar de moles a partículas he de multiplicar por el número de Avogadro. Y al revés, pues en este caso dividir por m, y si voy de partículas a moles, dividir por el número de Avogadro. Lo que es lo mismo que decir que el número de moles se define como la masa partido por la masa molar, y aquí despejáis lo que os convenga, o bien que el número de moles se define como el número de partículas dividido por el número de Avogadro, y también despejáis lo que os convenga. Vamos a ver esto, que es muy importante, con un ejemplo. Vamos a completar esta tabla en la que nos dan ciertas cosas. Mirad, lo más importante es que al saber la fórmula química del compuesto, esto nos da ya mucha información. ¿Por qué? Porque los subíndices que lleva cada elemento nos dicen cuántos átomos de ese elemento hay en una molécula. Y si en vez de átomos es moles, pues cuántos moles de átomos hay en un mol de sustancia. Y además podemos calcular su masa molar a partir de la fórmula. Pues vamos a ello. Bien, recordemos también lo que acabamos de decir de cómo convertir unas cosas en otras. De este compuesto, lo primero que podemos saber por su fórmula es su masa molar. 2 por 12, 24 y 4, 28. Vale, ¿cuántos moles son? Masa dividido masa molar. 28 entre 50, 0,56. Muy bien. ¿Cuántos moles de carbono tiene? Pues si cada uno tiene 2, 0,56 tendrá el doble, 1,12. ¿Y de hidrógeno? Pues 4 veces. Pues 4 veces este número, 0,56 por 4. Y ahora, en moléculas, o sea, en entidades más pequeñas, pues para pasar de moles a partículas hay que multiplicar por el número de Avogadro. O sea que este número por el número de Avogadro, no voy a poner la cantidad, pero es para que lo sepáis, este por el número de Avogadro y este por el número de Avogadro. ¿De acuerdo? Siguiente, C6H6. Bueno, ¿qué podemos saber? Tenemos 3,5 moles. Lo primero es su masa molar. 78, 6 por 12 más 6. Moles entre masa molecular nos dará la masa. Perdón, por. Para saber la masa multiplicamos n por m. Muy bien. Ahora, ¿cuántos moles de carbono tiene? Fijaros, cada molécula tiene 6. Pues 6 por 3,5, 21. Otra vez para el hidrógeno 6, pues 6 por 3,5, 21. Y eso en unidades, pues 3,5 por el número de Avogadro, 21 por el número de Avogadro, y de hidrógeno 21 por el número de Avogadro. Vayamos al siguiente. Nos dan los moles de carbono, atención, de carbono, pero vemos que cada mol de estos tiene 4. Por lo tanto, si tenemos 8 de carbono es porque de esto tenemos 2. Bueno, perdón. La masa molar, que la podéis hacer siempre con la fórmula, lo que os estaba diciendo, 8 entre 4, 2. Y ahora, moles por masa molar nos dará la masa en gramos. Y ahora, si había 2 moles de la sustancia y cada vez tiene 10 hidrógenos, pues habrá que multiplicar 2 por 10, 20 hidrógenos. Muy bien. Y ahora en partículas, 2 por el número de Avogadro, 8 por el número de Avogadro para el carbono y 20 por el número de Avogadro para el hidrógeno. Bien, y para el último compuesto, el CH4, solo nos dan el número de átomos de carbono. Bien, si esto lo dividimos por el número de Avogadro, nos dará N, que nos da 2. Fijaros que como cada molécula tiene un solo carbono, pues también tendrá, bueno, ahora lo veremos. Primero, la masa molar, 12 y 4, 16. Masa en gramos, 2 por 16, 32. Lo que os decía, como cada molécula tiene 1, pues si tenemos 2, tendremos 2 de carbono y 4
este sí que está, perdón, 4 por 2 está bien, 4 por 2, 8 moles de hidrógeno. Ahora, ¿cuántas moléculas? Pues 2 por el número de Avogadro, estas ya no las han dicho, y ahora 8 por el número de Avogadro para el hidrógeno. Bien, y para acabar os voy a poner uno, que es más o menos de lo mismo, pero en vez de una sustancia sólida, nos dan una sustancia líquida. Dicen que tenemos 1 litro de etanol, aquí tenéis su fórmula, su densidad, y nos preguntan cuántos moles de etanol, moléculas y número de átomos de carbono tenemos. Muy bien, pues en este caso, como es un líquido, utilizaremos que la masa es el volumen por la densidad. Vamos a apuntar los datos. Volumen 1 litro, densidad 0,789. Pero fijaros, está en gramos mililitro. Por lo tanto, hay que cambiarlo a gramos litro. Bueno, pues multiplicando por 1000 tendremos la densidad en gramos por litro. Con esto ya podemos saber, con volumen y densidad, la masa de sustancia que tenemos. Pues como tenemos 1 litro por su densidad, tenemos 789 gramos de etanol. Pero la pregunta son moles. Bueno, pues masa partido el peso molar serán los moles, entonces necesitamos hacer la masa molar. La masa molar, como hay 2 carbonos, 6 y 1 oxígeno, será 2 por 12, 6 por 1 y 1 por 16, es decir, 46 gramos pesa cada mol. Bueno, pues vamos a ver qué número de moles tenemos. Masa partido masa molar, 789 entre 46, tenemos 17,15 moles de etanol. Ya tenemos la primera pregunta. ¿Cuántas moléculas? Pues multiplicamos por el número de Avogadro y nos salen las moléculas. 1,013 por 10 a la 25. ¿Y cuántos átomos de carbono? Átomos. Entonces, fijaros, la molécula tiene 2, entonces el número de moles, si un mol tiene 2 átomos de carbono, estas moléculas tendrán X. Pues hacemos la regla de 3 y aquí tenemos los átomos de carbono. Para acabar con la parte 2, vamos a explicar lo que es la composición centesimal, que es algo muy facilito. Mirad, es el porcentaje que hay de cada elemento en un compuesto químico, en forma de porcentaje. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, pues hay que hacer una serie de cosas. Primero, hay que calcular, la masa molar del compuesto a partir de su fórmula y dividir la masa de cada elemento entre la masa molecular y multiplicarlo por 100. Vamos a verlo con un ejemplo. La fórmula sería esta. Para averiguar el porcentaje de quien sea, es la masa de él partido por la masa molar del compuesto y por 100. Veamos. Calcula la composición centesimal del CH4. Aquí nos dan las masas atómicas. Muy bien, pues vamos a ver qué porcentaje hay de carbono. Primero, hacemos la masa molar. 1 por 12 más 4 por 1, 16. Y ahora empezamos con el carbono. El carbono pesa 12. 12 por 10, entre 16 y por 100. Pues un 75% es carbono. Y para el hidrógeno, pues 4, porque hay 4 átomos, tenemos su masa entre 16 y por 100. Y eso nos da el 25. También podríamos haberlo hecho, como solo hay 2 elementos, 100 menos 75 nos hubiera dado 25. Y para que practiquéis os dejo este ejercicio. Calcular la composición centesimal de estos 2 compuestos. Os doy las masas atómicas y os dejo las soluciones para que lo comprobéis. El oxígeno tiene este porcentaje de hidrógeno y oxígeno y el sulfato de sodio pues tiene sodio, azufre y oxígeno. Bueno, ya sabéis, si os gusta, un like y seguimos enseguida con la parte 3.